Mendoza, la segunda y última esposa de Euler Granda, también nos acompaña haciendo de esta sala un honor. Doña Jimena, usted me decía en la conversación telefónica que para usted Euler no ha muerto. Cuéntenos, ¿cómo es eso, doña Jimena? Bueno, es un gusto, buenas noches con todos y es un placer estar esta noche con todos ustedes con este grupo selecto de letrados para siempre y haciendo un recordatorio, que para mí es un homenaje póstumo a Euler Granda, uno de los poetas más grandes de América. Como le decía, para mí la relación, mi matrimonio con Euler, pues a estar al lado de un poeta grande, fue genial, ¿no? Formidable, formidable. Gracias, doña Jimena. Hablar, como dijo usted, de Euler Granda significa pues pasar no solo 2 horas, sino la noche entera. Y efectivamente el estilo que Euler utilizó en su poética es único, original, que creo yo que a lo largo del tiempo será una escuela para las generaciones. Siempre le dije a él que él ya estaba llevando una corriente euleriana porque se notaba que las personas, que los aficionados y los que ya estaban escribiendo poesía estaban llevando un estilo parecido al de él. Lógicamente, él pues con toda la forma exquisita del verso. Tanto en su forma lírica, cuando le canta al amor, cuando hace una poesía amatoria, como cuando hace una poesía contestataria, revolucionaria, con amor también a su pueblo, a su país. Entonces Euler es un hombre de raíces profundas en el arte de la poesía. Y es un ser humano extraordinario porque en él se conjugan expresiones no solamente de talento como para la poesía, sino el sentimiento profundamente humano y sencillo para relacionarse. Me tocó muchas veces, cuando estaba en su consulta médica, hablar con las personas en la sala de espera, que es donde uno puede palpar de cerca y sentir, porque entre paréntesis soy trabajadora social, me licencié en eso, y entonces pude también captar, más allá de lo que significa una consulta, por la que va una paciente desesperada a saber con qué sanarse, ver cómo antes de entrar a la consulta la persona iba confiada en que su doctorcito era pues una persona inmejorable, incomparable. Y me llenaba de tanto sentimiento y admiración a la vez, tanto de las personas que estaban comentando eso, como de la persona que era el médico dentro de su consultorio. Esa fue... Dígame. Siga nomás. Dígame, no, solo era que sí, que quería decir que a través de los 25 años de casados y un poco más de años cuando yo lo conocí, cuando yo estaba en el colegio, y él fue con Carlos Manuel Arizaga, Antonio Preciado, Antonio Guerrero y otros poetas a darnos un recital poético. Desde allí me gustó la poesía de él, aunque yo ya conocía por los primeros libros, porque llevaba una estrecha relación de amistad con mi hermano, poeta Horacio Mendoza, quien también ganó premio, mi hermano, en el Ismael Pérez Pazmiño. Entonces se llevaban muy bien, y en mi casa siempre se habló de la poesía de Euler Granda. Era acá en Manabí una relación maravillosa de su poesía, de su sentido de humor y humano con las personas manabitas. Nunca faltó a la Flor de Septiembre y a los recitales internacionales que organizaba Puerto Viejo y Manta. Y entonces teníamos
una espera grata, una espera soñada de escuchar esa palabra. Ese era Euler antes de que nos casáramos. Cuando conocí a Euler Granda más de cerca, bueno, una cosa mágica, genial, formidable, como le decía, porque en él no solamente hay virtudes, sino una persona prudentemente ante las cosas que podía oír, ver y sentir. Nunca hizo aspavientos de nada, jamás. Y creo que eso fue lo primero que admiré en él, su inteligencia puesta en los más altos pedestales de calidad humana. Doña Me voy a... Jimena, sí, doña Jimena, permítame poner un punto, ¿sí? sí, claro, cómo Tenemos no. tiempo bastante. ¿Cómo no? Yo le voy a sacar algunas Sí, cositas sí, claro que sí. anecdóticamente, Sí. porque ¿qué ser humano no tiene esa parte amena de la vida? Así que Así un es. poquito me vuelo la cabeza si no logro sacar de usted esa parte amable, del otro Euler Granda, Sí. del humano, Sí. del que tiene corazón, que late, que piensa, en fin, ¿no? Sí. Así que aguárdese Sí. un poquito, doña Jimena. Permítame que a esta altura le dé el abrazo de bienvenida a Carmiña Hernández desde México. Bien, trato de acomodar un poco las palabras para referirme a los últimos días de un poeta que ha vivido y seguirá viviendo en las entrañas de mi alma y en las manos de quienes leen sus libros llenos de la más pura y esencia poesía. Se trata de Euler Granda. Su voz y su intencionalidad poética estuvo y se quedó en la memoria del mundo. Escritor de estilo propio, con sello particular. Tomó la palabra con seriedad y nobleza en defensa de los seres humanos más débiles y desamparados. Con mucha ironía y apego a su país Ecuador, lo refiere en uno de sus poemas como fuente de riqueza para los extranjeros turistas. Euler, médico psiquiatra, vivió el amor y el humor intensamente. Fueron sus amigos como hermanos. Sus versos amatorios son ríos de gozo y esplendor, como la sed que se sacia cuando cae el sol sobre las aguas del mar a las 6 de la tarde. O también como los borregos tiznados de las nubes que proclaman una lluvia de frío y agua. Amó la vida con sus despertares y silencios, íntegro de una sola pieza, como la columna vertebral del amor. Se refiere a tus ojos, Jimena, mi cielo colorá, son uno de sus poemas como ejemplo. Mágico en el desnudamiento de la luz de sus versos, hasta encontrar el nudo de sus pasiones. Océano perdido en la desembocadura de mi piel. En los últimos días, el poeta se dejaba estar y renacía con esa especie de psicoanálisis, cuando los días se empecinan en curar las heridas. Euler moría y con él llegaba un nuevo paisaje. Sobrevivía con la enfermedad del Parkinson, con la que tenía encerrado su cuerpo, pero con la suficiente sabiduría y valentía como para no encerrar su mente. Hizo malabares con el tiempo. Dejó todo un universo de poesía como un legado de cultura a la humanidad. Escribió su último libro, Poemas a precio de gallina enferma, como puntos suspensivos que ponen al corazón en vilo. No dejó sus exquisiteces como el café, el ají, las frutas y el pan. Hombre de buen paladar, de pasos apresurados y de una prudencia total. Siempre le gustó la costa ecuatoriana. Se acostumbró a la ciudad de los Reales Tamarindos, Puerto Viejo, donde habitábamos cerca del mar, que nos refrescaba nuestros sueños, como se refrescan los árboles después que los besa la lluvia. Nuestras simplezas terminaban en una hamaca con cerveza y pescado. Gracias a Dios por la naturaleza sabia
que nos acompañaba de ternura. Después de toda esta procesión de hechos y de muertes imperceptibles, llegó la Madre Muerte, la Ultísima, la que todo lo desfigura y se aparece en los lagrimales, en las yemas de los dedos, hasta que se hace dueña de todo su cuerpo, ya sin aire, ya sin luz y sin música. Recuerdo que un desierto se agigantaba entre mis ojos y cerraban sus alas las gaviotas. Así se dieron los últimos momentos de la muerte del poeta. Afuera siguió el mundo con su rompecabezas, siguió el reloj con sus manecillas girando, siguió la radio anunciando un producto de belleza, siguió la vida como si no pasara nada con la muerte, mientras se quedaba conmigo la terca soledad de la tristeza. Euler, la vida te agradece haber nacido, ni menos ni más palabras. Doña Jimena, ya me quitó la palabra de la boca porque yo le iba a preguntar. Tu viejo de ahí falleció, ¿cómo fue? Yo me imagino, pero mejor si usted lo dice. Creo que hubo, como le decía, un encuentro poético acá en Puerto Viejo cuando yo estaba en el colegio y asistió a ese encuentro y me vio, me escuchó decir poesía. Él estaba en ese entonces con Jorge Aravena Llanca, el chileno que radica en Alemania, en Berlín, muy amigos. Y como era amigo de mi hermano Horacio, entonces allí entre ellos estaban con la guitarra, con la poesía, pero hubo como una especie de atracción, ¿no? Y por supuesto se acercó a felicitarme por el poema un poema mío que había acabado yo de decir. Pero eso fue como, yo lo tomé siempre como un halago que hace una persona cuando le gusta un poema, ¿no? Y efectivamente, después la Alianza Francesa en Quito me hace una invitación. Habían pasado ya los años, era el año como 88, 1988. Y estuve en Quito diciendo poesía en la Alianza Francesa con Terry Pazmiño, que nos hizo el intermedio musical, Talía Cedeño. O sea, éramos dos manavitas y Terry. Y estaba Euler allí. Y cuando después de esa presentación fuimos a la casa de Talía y habían todas las personas que estaban haciendo algún reportaje presentes y nos miraban y nos decían pues como que teníamos algo. Y él me decía, no haga caso porque yo puedo ser como su papá. Él haciendo siempre un chiste. Yo le digo, no por eso, sino que el papá tal vez como por poeta, pero no tiene nada que ver la edad. Porque él decía, y disculpe, Jimena era tan sencillo y tan, a la vez tan sensible para no hacer sentir mal a ninguna persona. Entonces después me confesó que a él le parecía imposible llegar a ser mi esposo, mi compañero, todo, ¿no? Él me lo decía. Jimena, me parecía imposible. Siempre que iba a Puerto Viejo preguntaba por ti. Que si había visto a Jimena, que cómo estaba Jimena. Y porque tal vez a Horacio le daría a Euler un poco de temor o vergüenza preguntar, ¿no? Y pasó el tiempo y yo creo que Dios, porque soy muy creyente de Dios, y eso se lo decía yo a él, hizo que en nuestras vidas hubiéramos estado sin lazos de los anteriores, porque yo también tuve mi matrimonio primero, con 3 hijos, y él también tuvo su matrimonio con 4 hijas. Y nos encontramos cuando estuvimos libres para amarnos. Y yo siempre le dije a él que su vida era la mía, me pertenecía. Cada vez que cuando con el Parkinson disimulaba y se sentía un poco mal y decía, no importa tal cosa, no, sí me importa porque es mi vida. Esa me pertenece, esa es la que yo conozco en usted.
y llegué a conocerlo, porque Euler era muy reservado, muy de él. Sin embargo, creo que coincidíamos y él llegó a conocerme también, ¿no? Como psiquiatra que era, llegó a conocerme mi forma de ser. Y entonces había la suficiente confianza como para llevarnos muy bien. Esa es la palabra, para que haya habido armonía en nuestra relación. Cuando ya Yo no... le iba a preguntar justamente a partir de eso, le le iba a preguntar, usted poeta, Euler 10 veces poeta, psiquiatra, usted con su profesión, de pronto no hubo algún cortocircuito, porque usted es creyente, Euler no creo que haya sido tan creyente que se diga. Un cortocircuito le pongo como metáfora, ¿no? Entre Así es, comillas. yo lo entiendo, sí. ¿No hubo cortocircuito? No, no hubo nunca un cortocircuito. Él me conoció a través de mi forma de exponerle. He sido siempre, o sea, fui con él muy abierta. Y entonces lo primero que me dijo es, Jimena, nunca quisiera que estés resentida. Cuando algo te parezca, porque a veces las palabras tienen un doble significado, o 3 o 4 significados, según cómo se los tome, quisiera que lo hablemos, que lo preguntemos. No quiso nunca estar disgustado. Qué bueno. Nos alegra sobremanera porque, Sí, como dije al principio, los seres humanos tenemos que ser y parecer. sí, Y creo que este es un buen ejemplo. Y sí, permítanme, quizá esto caiga como anillo al dedo, ¿no? No es que Euler decía solo sus santezas, entre comillas, y la poesía irreverente. También es tierno. Escuchen lo que decía sí, en muy su poema, tierno. Tu piel es todo. Sí, Rosa de doble filo, es tu piel en mis manos. Si me diriges la palabra, hace circuito en mí. Me consta cuando el mar te huele desde lejos. En las calles del mundo pudre su carne el día. Es tiempo de elecciones. Más de lo consabido, la gente se hace idiota y mientras tragan piedras de molino, mienten nosotros. Infantilmente mienten, por cada diente mienten, solo tu piel es de veras. Aunque no es mi costumbre, porque alabanza en propia boca es vituperio. Amo a rabiar mi tacto, porque mi tacto te ama. Euler Grant, ahí sí. está, otra faceta del hombre, del poeta, del médico, del ser humano. A ver, vamos adelante. Sigamos en la misma onda, ¿no? Que hay algunas expresiones de Mayari, yo voy a leer algo de eso, pero quisiera que vayamos intercalando como lo estamos haciendo.